Imagínate que el monstruo más temido de todos los tiempos realmente existió. Y no me refiero a un vampiro con capa y colmillos afilados, sino a un hombre de carne y hueso, cuya crueldad fue tan legendaria que inspiró al mismísimo conde Drácula. Hoy viajaremos a las oscuras tierras de la antigua Valaquia para desenterrar la historia real detrás del mito. ¿Listos para conocer al verdadero Drácula? A mediados del siglo XV, en una región que hoy conocemos como Rumanía, gobernaba un príncipe llamado Vlad III. Pero la historia no lo recordaría por su nombre de pila, sino por el apodo que se ganó a pulso Vlad el Empalador. Era una época brutal, un constante campo de batalla entre el Imperio Otomano y los reinos cristianos de Europa. Valaquia era la primera línea de defensa, un pequeño principado atrapado entre gigantes. Todos los días Vlad se enfrentaba a la misma cruda realidad: conspiraciones internas de nobles traidores, conocidos como boyardos, que buscaban derrocarlo, y la amenaza constante de la invasión otomana, un imperio con un ejército que superaba al suyo en número y poder. Para un gobernante de un territorio tan vulnerable, la supervivencia diaria era una victoria en sí misma. Sus métodos eran duros, pero en su mente, necesarios. Fortificaba castillos, entrenaba su ejército y, sobre todo, infundía un miedo absoluto en el corazón de sus enemigos, tanto dentro como fuera de sus fronteras. No era un monstruo por placer, sino un líder desesperado tratando de mantener a flote su nación contra todo pronóstico, hasta que un día, en 1462, el sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, decidió que ya era suficiente de la rebeldía de Vlad y marchó hacia Valaquia con un ejército colosal. La caída del principado parecía inevitable, pero Vlad, superado en número, no se rindió. En lugar de una batalla abierta, desató una guerra de guerrillas con emboscadas nocturnas y tácticas de tierra quemada. Y entonces ocurrió el evento que cimentaría su terrorífica leyenda para siempre. Tras una gran victoria, Vlad capturó a miles de soldados otomanos. A las afueras de su capital, Regovite, creó un espeluznante espectáculo a un bosque de estacas, con un prisionero empalado en cada una. Cuando el ejército del sultán llegó y vio aquel horror, el impacto fue tan grande que, desmoralizados, se retiraron. Vlad había ganado, no con la fuerza de su ejército, sino con el poder del terror puro. Por eso, su fama de crueldad se extendió como la pólvora por toda Europa. Los panfletos impresos en Alemania lo pintaban como un demonio sediento de sangre, un tirano que disfrutaba cenando entre los cuerpos agonizantes de sus víctimas empaladas. Por eso, su propio apellido, Culia, que significaba hijo del dragón en referencia a la orden de caballería de su padre, empezó a asociarse con la palabra rumana Drac, que significa diablo. Y por eso, siglos después, un escritor irlandés llamado Bram Stoker, buscando inspiración para una nueva novela de terror, se topó con estas historias. Stoker mezcló las leyendas de Vlad el Empalador con el folclore de los vampiros de Europa del Este, los Traigoi, y dio vida al personaje que todos conocemos, el conde Drácula, hasta que finalmente Hollywood tomó el relevo. En 1931, el actor húngaro Béla Lugosi se puso la capa y con su icónico acento definió la imagen del vampiro para siempre. Ya no era solo el monstruo de un libro, ahora era una presencia magnética y aterradora en la gran pantalla. El Drácula de Hollywood era aristocrático, seductor y mortal. Película tras película, el personaje se reinventó desde el monstruoso Nosferatu hasta el romántico y trágico príncipe de la versión de Coppola. Hollywood separó casi por completo al personaje de su origen histórico, creando un ícono de la cultura pop global. El terror de Vlad, que era político y militar, se transformó en un terror sobrenatural y personal. Ya no temíamos a un príncipe cruel, sino a una criatura de la noche que podía estar en cualquier lugar. Y la moraleja de esta historia es que los monstruos más aterradores, a menudo, nacen de realidades muy humanas. La historia de Vlad el Empalador nos muestra cómo un líder, empujado por la desesperación y la guerra, puede cometer actos de una crueldad inimaginable para proteger a su pueblo, y cómo esas historias, exageradas por la propaganda y transformadas por la ficción, pueden crear un mito que sobrevive a su creador por siglos.
Drácula, el vampiro, es inmortal, pero su inmortalidad fue construida sobre la tumba de un hombre real cuya brutalidad fue tan impactante que la historia no pudo olvidarlo. Quizás, el verdadero terror no reside en lo sobrenatural, sino en las oscuras profundidades de lo que los seres humanos somos capaces de hacer. Espero que hayas disfrutado de este viaje a los orígenes del mito. Si te gustó, no olvides dejar un like, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.